completo? Junior Amable Rosales Noguera. Listo. Junior, te vamos a hacer una entrevista semiestructurada, entonces te voy a hacer 4 preguntas y tú me vas a dar tu opinión. Listo, ok. Listo. La primera pregunta es, ¿te sientes bien y conforme con el círculo social que te rodea hoy en día? ¿Amistades, familia o ese tipo? Pues sí, claro. Primero que todo, las amistades que a uno lo rodean, pues uno mismo las selecciona y pues uno mismo sabe con quién anda y con quién camina y con quién se siente conforme y quién le conviene y quién no. Y la familia, pues también, la familia es lo principal y lo primordial y es lo más importante para uno. Y en lo sentimental, pues también, la pareja que uno tenga al lado de uno es lo más importante. ¿Te sientes Sí, conforme? señor, me Bien. siento conforme con los que me rodean. La otra pregunta dice, ¿te gustaría ampliar tu círculo social? O sea, de Pues pronto darte la oportunidad de conocer otras personas, otras amistades y otras eso. amistades, Pues yo digo que eso se da espontáneamente. espontáneamente. Sí, señor. Las amistades y las parejas y todo eso va llegando solo a medida que va pasando el tiempo Ok. y pues eso llegan a uno Eso solo. llega, Sí, listo, señor. perfecto. La tercera pregunta dice, ¿has sentido la necesidad de encontrar nuevas personas con las cuales compartir tus pasiones? Por ejemplo, no sé si te gusta jugar fútbol, encontrar ciertas personas con las que te reúnas días para jugar fútbol o lo que te gusta hacer, no sé. Pues sí, exactamente. Uno siempre trata de conseguir personas o de relacionarse con personas que tengan las mismas pasiones que uno y que le Ajá. gustan lo mismo, hacer las mismas cosas que uno, ¿no? ¿Y tú crees que te hace falta eso? O sea, de que de pronto ahorita no, que se te dificulta o te gustaría eso, encontrar como ese tipo de personas. Sí, exactamente, conseguir personas que le gusten las mismas cosas que Eso. uno. Ah, listo, Sí, hay perfecto. más entendimiento. Listo. La última pregunta dice, ¿considerarías importante un medio como una empresa o un servicio que pudiera ejercer una gestión directa para planes con personas que de pronto tú no conozcas, personas que compartan tu pasión, entre otras opciones para hacer planes o experiencias únicas? Pues en ese caso, no sé a qué te referirías, sería Digamos, como... es como una especie de ¿cómo decirlo? Como sí, una empresa que lo que hace es, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Digamos, tú montas cicla, ¿sí? Listo. Entonces, todos los domingos vas a montar cicla a Suezca, Ok. pero no tienes con quién ir. Entonces tú contactas a esta empresa y dices, bueno, pues me gustaría como de alguna manera Ah, encontrar ya te entiendo, personas, sí. O cosas sea, así. empresas que se basan en como en Sí, conseguir... como en agrupar a esas Exacto. personas y de pronto también, sí, en ese sentido. Exactamente, pues sí, me parecería estupendo, de verdad, Sí. porque sería como un medio más fácil o sería una forma más fácil de uno conseguir personas que tengan las mismas pasiones y ¿Te los mismos parecería algo gustos. bueno? Sí, Sí. de verdad que sí, Listo. me parecería Era muy eso. excelente. Listo. Entonces vamos a hacer una entrevista semiestructurada. Te voy a hacer 4 preguntas y tú me vas a dar tu opinión. Entonces, la primera pregunta dice, ¿te sientes bien y conforme con el círculo social que te rodea hoy en día? Sí, claro. Con tu familia, con tus amigos, todo, Sí. ¿crees que bien? Listo. La segunda pregunta, ¿te gustaría ampliar tu círculo social? Sí, claro. O sea, como darte la oportunidad de conocer nuevas personas y así. Sí. La tercera pregunta dice, ¿has sentido la necesidad de encontrar nuevas personas con las cuales compartir tus pasiones? Sí. Por ejemplo, como si te gusta jugar fútbol, de pronto, o bueno, cualquier pasión que te guste hacer, de pronto no has encontrado como el grupo de personas con las cuales armar bien los planes, que estén todos como en el mismo sentir de hacer algo. ¿Tú crees que...? Mucho como especie como una sola unión. Sí, exacto, como de que perdón, de que todos tengan la misma idea y de Sí. hacerlo y en verdad estar comprometidos. ¿Tú crees que tienes eso o de pronto te gustaría? No, sí lo tengo. Sí, o sea, bien, Sí. listo. La última pregunta. ¿Considerarías importante un medio, empresa o servicio que pudiera ejercer una gestión directa para planes con personas que no conozcas, personas que compartan tu pasión
entre otras opciones para hacer planes o experiencias únicas, es decir, como parecido a lo que te decía ahorita, como pronto tú tienes alguna pasión pero no conoces a personas que compartan tu misma pasión y de pronto tú crees que tienes la necesidad de que haya algún tipo de medio que pudiera gestionar eso y pudiera de alguna manera reunir esas personas y agruparlas y quisieran como que estuvieran en el mismo son, o sea que ese servicio se encargará de agrupar a esas personas y que ustedes ya como que pudieran hacer algo. Te lo pongo más sencillo. Digamos, a ti te gusta, es un ejemplo, te gusta ir todos los domingos a Suezca a montar bicicleta, Sí. pero no tienes con quién ir. Entonces, esta empresa se dedicaría a reunir y agrupar a estas personas para que pudieran hacer ese tipo de planes. ¿Tú crees que eso es bueno? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué opino sobre eso? Sí, puede ser muy bueno. La pregunta se era como que deporte, unión, De lo que sea, o sea, digamos, como para hacer deporte. no, de deporte, de Unión. estudio, de fiesta, de todo lo que sea. ¿Qué opinarías sobre algo así? ¿Qué opino yo sobre algo así? O sea, sobre una empresa que hiciera eso, ¿sí me entiendes? Una empresa. O un medio, un servicio. El único medio sería de deporte. O sea, tú lo ves más como sí, deporte. como una unión como de amigos. Ok, o sea, tú lo ves más como por el lado de deporte. De deporte, sí. Listo, perfecto. Como una unión de amigos y haciendo como acompañamiento todos. Listo, listo, perfecto. Eso era. Voy a hacer una entrevista semi-estructurada, te voy a hacer 4 preguntas y tú me vas a dar tu opinión. La primera pregunta es, ¿te sientes bien y conforme con el círculo social que te rodea hoy en día? Amistades, familia, pareja. Sí, Bien, bien. bien, conforme. Sí. Listo. ¿Te gustaría ampliar tu círculo social? O sea, la oportunidad de conocer a más personas. Sí, claro, ¿Sí? sí. Yo quisiera siempre tener como de pronto más sociedad, de como de salir más, de Exacto. estar más activa. Chévere, Sí, claro. chévere, chévere. Bien. Listo. La tercera pregunta dice, ¿has sentido la necesidad de encontrar nuevas personas con las cuales compartir tus pasiones? Es decir, si tienes alguna pasión, de pronto has sentido como la necesidad de pronto que no encuentras el grupo de personas con las cuales efectuar la actividad. Por ejemplo, si te gusta el fútbol, no encuentras las amigas o los amigos con quienes reunirte a jugar fútbol. ¿Tú crees que tienes de alguna manera esa necesidad o ese deseo? No tanto necesidad, sino como Sí, inquietud. sí. Uno quisiera como compartir en algún momento sus conocimientos o lo que tú dices en alguna actividad preferente, pues estar como más interactuando con esa persona, que lo conozca, aprenda a conocerlo a uno y uno conozca a esa persona, pero sí. Listo. Me gustaría. Y la última pregunta dice, ¿considerarías importante un medio, empresa o servicio que pudiera ejercer una gestión directa para planes con personas que no conozcas, personas que compartan tu pasión, entre otras opciones para hacer planes con experiencias únicas? Me refiero a esto. Por ejemplo, si a ti te gusta ir todos los domingos a Suezca a montar bicicleta y de pronto no encuentras las personas con quien hacer esa actividad, ¿a ti te parecería interesante o viable que alguna especie de organización hiciera y gestionara todo esto por ti, que agrupara a estas personas y se pudieran de pronto, sí, pues agrupar y por medio de sus afinidades alinearlas y que hubiera como una especie de medio que hiciera eso? ¿Te parecería? ¿Cómo te parecería? Lo que tú dices, sí, sería viable encontrar como esa página, como o de pronto esa persona que maneje esas opciones, que yo pueda ingresar y decir, quiero este fin de semana, lo que tú dices, ir a escalar a la Calera, qué grupo hay para ir y ahí está también lo que te preguntabas antes, de uno vincularse más a la sociedad y buscar más.
Súper La bien. gente, sí, eso sí me Y gustaría. muchísimas. Bueno. Voy a hacerte una entrevista semiestructurada. Te voy a hacer 4 preguntas y tú me vas a dar tu opinión. La primera pregunta dice: ¿te sientes bien y conforme con el círculo social que te rodea hoy en día? Amistades, familia. Bien, bien, o sea, buenas amistades, la familia bien, el entorno social, todo bien Todo también, bien. en orden. Listo. La segunda pregunta dice: ¿te gustaría ampliar tu círculo social? Claro, conocer nuevas amistades, sea en lo laboral, en lo personal, y tener contacto sí, con todas las personas, que es bien importante. Correcto. La tercera pregunta dice: ¿has sentido la necesidad de encontrar nuevas personas con las cuales compartir, por ejemplo, tus pasiones, tus gustos? Digamos, no sé, a ti te gusta hacer alguna cosa y de pronto no has encontrado la persona idónea con la cual hacer ese plan. ¿Te ha pasado eso de pronto? Sí, es necesario conocer nuevas amistades, ampliar el círculo social. Hay cosas que a uno le gusta hacer y hay gente que también le gusta compartir, entonces es chévere conocer nuevas amistades y generar que el círculo cada día sea más grande. Bien, perfecto. Y la última pregunta dice: ¿considerarías importante un medio, empresa o servicio que pudiera ejercer una gestión directa para planes con personas que de pronto no conozcas o personas que compartan tu pasión, entre otras opciones, para hacer planes o experiencias únicas? Es decir, digamos, lo pongo como un ejemplo en particular. Digamos, a ti te gusta ir todos los domingos a montar bicicleta hasta Suezca. Entonces de pronto no encuentras las personas con quien hacer esto. Entonces, ¿te parecería viable que una empresa, entidad o servicio pudiera gestionar y agrupar a estas personas para que puedan hacer los planes? O de pronto, no sé, quieres ir a escalar montaña y no conoces a alguien que quiera hacerlo. Entonces esta aplicación o medio lo que hace es integrar y agrupar a estas personas y facilitarte las cosas. O por ejemplo, networking, digamos, eres vendedora de carros, entonces necesitas una asesoría porque vas a vender 10 camionetas y no sé, esta aplicación te ayuda a contactarte con un asesor de una multinacional. Y bueno, sí, ¿me entiendes la idea? Claro. Más o menos? Como ¿qué opinas de algo así? O sea, sería fantástico ¿sí? que existieran esas empresas, entidades, medios, como para uno buscar lo que está, la necesidad que tiene uno. Entonces, compartir, o sea, los gustos que uno tiene y todo, o sea, sería genial. Una buena herramienta. Una buena herramienta para así poder, o sea, encontrarle el resultado a lo que estoy buscando. Perfecto, Carito. Muchísimas. Bueno, vamos a hacer una entrevista semiestructurada. Te voy a hacer 3 preguntas. ¿Listo? Y tú me vas a responder. Listo. La primera pregunta es: ¿te gustaría ampliar tu círculo social? Sí. Y ¿Por qué? Porque siento que en el medio en el que me estoy metiendo los contactos son muy importantes, las amistades también. ¿cuál es el medio? El medio es de influencers, de redes sociales, de música también, entonces siento que en este medio es muy importante las relaciones. Entre más relaciones uno tenga, más oportunidades hay de crecer. Listo. La segunda pregunta dice: ¿has sentido la necesidad de encontrar nuevas personas con las cuales compartir tus pasiones? Es decir, si te gusta, bueno, la música, digamos, encontrar a alguien con quien grabar una canción, si te gusta el baile, alguien con quien bailar, etcétera, etcétera. Sí, pero no mucho. O sea, hay veces que digo como sería chévere en este momento grabar con alguien y no está la persona porque los que conozco están ocupados, pero la verdad casi siempre tengo con quién. Entonces es muy de vez en cuando que siento esa necesidad. Y ese de vez en cuando, ¿cómo lo puedes definir más? O sea, En una fecha como... sí, no o sé. sea, digamos, en esa necesidad se debe, digamos, es algo importante para ti. Ujú. Es algo Esa necesario. necesidad, ¿sabes con qué he tenido esa necesidad? Eso, quiero que me expliques eso. Como... Sí, como de personas que me ayuden Ajá. en mis pasiones con el tema de los camarógrafos. Eso. Es decir, he tenido mucha necesidad y es eso. porque siento que lo que yo estoy haciendo tiene algo que no me gusta es que tiene una dependencia a los camarógrafos. Ok. Entonces, si yo no tengo un camarógrafo que Ajá. me grabe, no puedo hacer nada, ¿sí me entiendes? Si no tengo un Perfecto. filmmaker. Súper bien. Es como la necesidad. Y la última pregunta:
¿Considerarías importante un medio, una empresa o un servicio que pudiera ejercer una gestión directa para planes con personas que no conozcas, personas con quien compartir tu pasión, personas que necesites? Básicamente es como si te parecería interesante o viable como un servicio en el cual se pudiera como integrar una serie de portafolio, por ejemplo, networking, entretenimiento, conocer personas, perdón. Entonces, ¿te parecería algo interesante, Sí, algo viable? sí, lo Porque usaría muchísimo, por ejemplo, en el tema de los camarógrafos, porque según entiendo, va la necesidad, el servicio que tú estás diciendo, si necesito grabar un video y no pueden mis amigos, eso, busco por medio de ese servicio. exacto. Si quiero grabar un video con algún cantante, alguna productora, me serviría muchísimo, la verdad. Ah, listo, perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces vamos a proceder a hacer una entrevista semiestructurada. Te voy a hacer 3 preguntas y pues tú me vas a dar tu opinión. Claro que sí. La primera pregunta es, ¿te gustaría ampliar tu círculo social? Claro que sí, me Y la gustaría razón. muchísimo. Me gustaría muchísimo, sobre todo con el tema del trabajo. Okay. Yo trabajo en una entidad financiera en el tema comercial y en esa parte es muy importante las relaciones sociales. Entonces me gustaría ampliar el círculo social. Bien, Claro que sí. perfecto. La segunda pregunta sería, ¿has sentido la necesidad de encontrar nuevas personas con las cuales compartir tus pasiones? Por ejemplo, pues algo que te guste. Sí, claro que sí. Claro, me gustaría conocer un sitio donde pudiera uno entrar y decir, mira, pues, me gusta la gente que sale de viaje los fines de semana, no sé, fuera a la A ciudad, montar ciclo. a montar ciclo, un ejemplo. Entonces, encontrar ese grupo de personas que están dedicados única y exclusivamente a eso y tener la posibilidad de contactarlos y hacer alguna gestión con ellos. Perfecto. Me encantaría. Y la última pregunta, ¿considerarías importante como que hubiera un tipo de servicio en el cual, como tú lo acabas de mencionar, que pudiera gestionar eso y facilitar eso de muchas opciones? Por ejemplo, tú me comentabas de tu trabajo, entonces que tú pudieras tener algún tipo de contacto con un empresario, con un comercial de una entidad financiera en Estados Unidos y pudieran intercambiar Claro, conocimientos, o claro. digamos te gusta digamos, salir a montar bicicleta y que Claro. esta aplicación o medio agrupar a las personas para formar ese plan. Sí, ¿Te claro que parecería sí, interesante? me parecería interesante porque no lo he visto. Hasta ahora eso es novedoso porque no lo he visto y sería interesante hacerlo y tener digamos, un sitio donde pudiera uno conocer esa información y poder tener el acceso a ella. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una entrevista semiestructurada. Te voy a hacer 3 preguntas y tú me vas a pues dar tu opinión. Bueno, la primera pregunta es, ¿te gustaría ampliar tu círculo social? No, realmente no. ¿Por qué? Pues porque ya es muy amplio y pienso que, pues, o sea, ¿para qué tener tantos amigos si, pues, los que son de buena calidad son muy pocos? Entonces, Ok, entiendo bien. Perfecto. La segunda pregunta dice, ¿has sentido la necesidad de encontrar nuevas personas con las cuales compartir tus pasiones? ¿me repites la pregunta, por favor? Sí. ¿Has sentido la necesidad de encontrar nuevas personas con las cuales compartir tus pasiones? Sí, sí, la verdad, sí. Digamos, ¿en qué ocasiones? Dale, no pasa nada. Pues, pasiones. No. O sea, contesta eso. No, que no quieren mostrar. Ah, yo, poquito normal. Bueno. Igual el profe literal ve como si están las 6 personas y no se va a poner a ver todo el video, ¿sí me entiendes? Pero yo sí necesito ver qué tú dices. Ok. ¿En qué ¿Compartir mis momento? pasiones? Sí, ¿en qué momento has visto la necesidad? Mm, ¿Para qué? ¿Se puede saber? no, sí, pero, o sea, es que... Max. ¿Qué está haciendo? Entra. O sea, es que no entiendo bien la pregunta, ¿me entiendes? Bueno, digamos para que me haga entender más fácil, te voy a ejemplificar. Por ejemplo, digamos, yo le hice la misma pregunta
a mi amigo Juan. Entonces Juan ahorita está muy metido con el tema de Instagram. Entonces él me dijo, sí, yo a veces he necesitado un camarógrafo para que me grabe mis coreografías. Yo sé que, bueno, ahí se distorsionó un poquito la pregunta, pero en ese caso, él sí está necesitando de una persona que su pasión es la fotografía y la de él es bailar y se compaginan y hacen algo. Entonces, esa es como mi pregunta. Otro ejemplo te lo pongo. Se lo pregunté a un amigo. Me dijo, no, parce, me gustó mucho porque yo todos los domingos voy a Suezca y no tengo con quién ir. Quisieran que encontrar como un grupo para poder armar un plan chévere. Algo así, en esos dos. Entonces, pues quiero saber. Sí, bueno, digamos, Si tienes la necesidad. sí, ¿Por qué? digamos, a mí me gustaría hacer ejercicio, Ajá. pero yo no lo hago porque no me guste o por pereza o algo así, sino porque no me gusta hacerlo sola. Ok. Sí, entonces me Súper bien. gustaría hacerlo como con alguien porque me siento motivada. Ok, Entonces, súper bien. sí. Listo, perfecto. Y la última pregunta es, ¿considerarías importante un medio, empresa o servicio que pudiera ejercer una gestión directa para planes con personas que no conozcas, personas que compartan tu pasión, entre otras opciones, para que, bueno, para que puedas tener como de alguna manera una experiencia única? Básicamente, pues para que me entiendas mejor, lo que quiero saber es si a ti te parecería importante o más bien viable si existiese alguna empresa o entidad que tuviera como un portafolio de servicios en el cual te ofreciera a ti networking. Networking, que es como la capacidad de que, digamos, tú ahorita ya saliste del colegio, entonces, o no, mentiras, no, tú estabas en el colegio en 11 y estabas haciendo tu trabajo de grado y necesitabas entrevistar, no sé, a un científico y que este medio te lo ayudase a conseguir. Eso es networking, tener contactos. Ok. Otro, quieres ir al gimnasio, quieres conocer a alguien, una chica, una nueva amiga que tenga la misma necesidad, que ese medio lo encuentre. Otra vaina, lo de las bicicletas, que quieres ir a montar bicicleta hasta Suezca y no tienes con quién. Ok. Ese tipo de cosas. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es viable? ¿Te gustaría? ¿Qué opinas? Sí, la verdad es una muy buena idea porque, digamos, dentro de mi círculo social no hay alguien con quien yo podría, digamos, ir al gimnasio. Exacto. Entonces es una opción muy viable. Uf, eso que acabas de decir me sirve un resto. Bueno, voy a hacerte una entrevista semiestructurada. Te voy a hacer 3 preguntas y tú me vas a dar tu opinión. Ok. La primera pregunta dice, ¿te gustaría ampliar tu círculo social? ¿Sí? ¿No? ¿O por qué? Sí, no, ¿y por qué? Sí, pero depende. Ujú. Depende de las personas. Si son personas que tienen mis mismas creencias en cuanto a la Ajá. parte de conocer a Dios, sí. Sí. Si Ajá. no, No te interesa. no me interesa. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿has sentido la necesidad de encontrar nuevas personas con las cuales compartir tus pasiones o gustos? Sí, a veces sí. ¿Cómo en qué ocasiones y por qué? Por ejemplo, cuando me gustan hacer cosas extremas. Entonces me gusta... Extremas. Uy, Sí. qué bien. Sí, sí. No, es que me Eh, encanta eso porque me sirve mucho. Explícame más. Por ejemplo, una amiga que tengo con la que tengo muy buena afinidad y tienen las pasiones muy parecidas a las mías, entonces digamos ese tipo de personas me llama la atención porque pues sé que puedo contar con Ajá. ellas para hacer cosas que a mí me gustan. Ok. ¿Sí? Pero entonces ahí tú me estarías diciendo que no tienes la necesidad de encontrar nuevas personas. Ah, ¿O bueno, sí? pues necesidad no tanto, pero si aparecen chévere. Se aparecen chévere. Ok. Digamos, dame un ejemplo de algo extremo que te gustaría hacer. ¿Qué me gusta hacer? Bueno, por ejemplo, ir a un parque de diversiones. No cualquier acciones. Por ejemplo, escalar. Escalar. Digamos, ¿con quién irías a escalar? ¿Con quién iría a escalar?
con alguien que le guste. Exacto, pero no tienes. No tengo. Exacto. O sea, sí, de alguna manera sí tienes la necesidad, porque como sabemos, pues no es una necesidad, Sí. pero si algún día llegas a decir, quiero ir a escalar, pero no tienes esa persona con quien ir a escalar, por Ajá. decirlo así. Listo. La última pregunta es, ¿considerarías importante un medio, una empresa, un servicio que pudiera ejercer una gestión directa para planes con personas que no conozcas, personas que compartan tu pasión, entre otras opciones, para hacer como planes con una experiencia única? Básicamente, digamos, lo que quiero como que tú me des tu respuesta es una especie de empresa o de servicio que tenga un portafolio de, como pues valga la redundancia, de servicios en los cuales se ofrezcan, te pongo 3 ejemplos. Uno, digamos, el que acabamos de hablar. Ujú. Es como un servicio en el cual, digamos, tú en un mes quieres ir a escalar, pero no tienes la persona. Entonces este medio te ayudaría a agruparte con varias personas que tienen Ok. tu misma pasión e irían a escalar. Ese es Ujú. un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, digamos en la parte laboral, necesitas hacer una especie de networking, entonces, no sé, contactar con personas que creas que puedan compartir conocimientos, y tanto tú puedas ayudar a esta persona y esta persona te pueda ayudar a ti en el campo laboral, en cualquier tipo de cosa. Ujú. Para que me entiendas más te lo voy a poner con un ejemplo. Digamos, yo tengo un amigo que se llama Juan Di, creo que tú lo conoces. Juan Di es bailarín y él me comentaba hoy cuando le hice la entrevista que él en su, pues, en la parte laboral, él a veces necesita un camarógrafo porque muchas veces los camarógrafos de él están ocupados. Entonces me decía, no, sí, me gusta mucho porque yo a veces necesito un camarógrafo y no lo encuentro. Entonces, digamos, si existiera un medio o un servicio que me ubicara un camarógrafo, sería súper chévere. Entonces, digamos, eso aplicándolo a tu parte laboral, pues no sabría cómo ejemplificarlo, pero algo así. Esa sería la Ok, parte ok. del networking. Entonces, ¿qué opinarías sobre una especie de empresa que pudiera brindar estos servicios? ¿Lo ves viable? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues chévere. Digamos, en cierto sentido es difícil en mi trabajo, Sí, ok. porque trabajo en un colegio cristiano, entonces sería un Sí, poco complicado porque es sí, delicada la parte de la enseñanza, ok. pero digamos que me parece chévere para otro tipo Como lo que de trabajos, hablábamos. sí, Hay otro tipo de de trabajos. actividades y De trabajos trabajo. diferentes. Si digamos yo fuese contadora o administradora o ingeniera, bueno, eso sí ya digamos que sería muy diferente Ok, a la labor que ejerzo en este momento. perfecto. Listo. Entonces, era eso. Ah, bueno. Gracias, Paito. ¿Ya me sale mucho brillo, no? No te preocupes, con tal de que aparezcamos. Pues. Ok. Bueno, te voy a hacer una entrevista semiestructurada. Te voy a hacer 3 preguntas y tú me vas a dar tu opinión. Entonces, la primera pregunta sería: ¿te gustaría ampliar tu círculo social? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, me parece interesante ampliar el círculo social. ¿Y por qué? Porque pues uno, digamos, profesionalmente, entre más contactos tenga, pues más oportunidades, digamos, de surgir profesionalmente. Perfecto, súper bien. La segunda pregunta es: ¿has sentido la necesidad de encontrar nuevas personas con las cuales compartir tus pasiones? No lo había pensado, pero normalmente uno en el camino encuentra personas con las que puede compartir cosas que uno, digamos, disfruta. ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué ejemplos me podrías dar? Pues no sé, pasiones que uno tiene, por ejemplo, como los deportes, o ¿Qué jugar deporte? el fútbol, Fútbol. Ok. o las carreras de carros de Fórmula 1. Digamos que en la medida que uno encuentra personas que les guste o son afines a estos temas, pues se conecta uno más con estas personas. Listo. Bien, perfecto. Y la última pregunta es, como viéndolo desde el punto de vista de lo que me hablabas al comienzo, digamos que se está ideando algo como una especie de empresa o servicio en la cual se ofrezcan diferentes tipos de servicios, valga la redundancia. Uno de ellos puede ser el networking, que es de lo que me estabas hablando al comienzo, Uh-huh. que es la posibilidad de tener contactos
en el área laboral. Sí. Digamos, lo voy a poner un poquitico más, un ejemplo mínimo para que me puedas entender y de pronto tú lo visualices en tu profesión. Digamos, hoy estaba hablando con un amigo que es bailarín. Ujú. Entonces, pues en su labor, él ahorita está muy metido con el tema de las redes sociales Ujú. y para mostrar su talento y alimentar a sus seguidores necesita un camarógrafo para que lo grabe y subir estos videos a sus redes sociales. Ujú. Digamos, ahí se está haciendo digamos, una especie de enlace y eso es lo que haría esta empresa. Como si tú necesitas algo o alguien, la empresa te lo busca y bueno, es como un intermediario, Ok. por decirlo así. Entonces, digamos, en tu campo laboral, pues eh, sería pues como acomodarlo a eso. O la otra opción que estaba hablando con Paito, también es otro tipo de servicio que podría ofrecer esta empresa es que si de pronto a Paito le gustaría ir a escalar y no tiene las personas con las cuales ir, esta empresa se encargaría de agrupar a las personas. Tú me decías que también te gustaba el ciclismo. Digamos, si te gustaría ir el domingo a Suezca y no tienes el grupo de personas, esta empresa se dedicaría como a agrupar a las personas, Ok. a hacer una especie de, bueno, como ese tipo de servicio. De conexión. ¿Qué tan viable lo ves? ¿Qué opinas? Pues me ¿Cómo, parece cómo lo ves? interesante, inclusive no solamente para ese tipo de, o sea, como tú lo mencionas, en la parte profesional es interesante porque si ellos pueden explotar ciertos conocimientos o experiencias que puedan tener, digamos, de conectar con personas en el mercado, puede ser también una gran oportunidad para la parte laboral. Es decir, si yo manejo una oficina de proyectos Ajá, y exacto. resulta que necesito tener contactos, o te Ah. lo voy a poner, Sí, digamos, en el contexto. eso O es lo sea, que quiero. si yo, por ejemplo, tengo una oficina de proyectos hospitalarios, Ajá. pero resulta que no tengo los contactos o tengo solamente Ujú. parte de los contactos de diferentes hospitales y estas personas pueden ayudarnos a contactar, digamos, a los diferentes hospitales Ajá. a través de los directivos o digamos, las altas gerencias de los hospitales, Ok. podríamos llegar a hacer una conexión para presentar los servicios. Súper En ese bien. caso, como tú dices, serían como unos intermediarios. Perfecto, súper bien. Y digamos, normalmente este tipo de negocios o oportunidades laborales, eh, digamos que se pueden, ¿cómo decirlo? O sea, los servicios como tal que prestarían estas empresas las cobran como eso, como intermediarios Ajá. por conseguir esos contactos. Ajá, exacto. Inclusive a veces también se puede dar la forma de negociar, digamos, si se hace un convenio, se busca el contacto y en caso de que llegue a salir algún proyecto con uno de esos contactos a nivel gerencial, a esa empresa se le puede dar un porcentaje sobre el negocio. Súper. Entonces, eso también puede ser una forma de Pero una negociar. pregunta, esto que me acabas de decir, ¿lo dices porque, digamos, que te lo imaginaste así o porque ya lo has visto? No, es que ahora que me lo mencionas, Ajá. en algún momento encontramos una persona que tenía unas buenas conexiones Ajá. y él nos planteó el negocio tal vez de esa forma, Sí. pero ya viéndolo, digamos, y hablando ahorita de toda esa Como parte formalizando. de redes Sí. o digamos de esas conexiones a través de los círculos sociales, digamos, hay personas que pueden, digamos, conociendo ciertos campos, pueden generarte unas conexiones con otras Ok. personas en las cuales tú puedes interactuar profesionalmente y esas personas se encargan de cobrar o bien sea unos honorarios Ujú. por conseguirte unos contactos o casi que son parte de tu negocio porque pues si a ti te llega a reventar un negocio de esos tú puedes darle una participación a Sí. esa persona. Exacto. ¿Ves? Ah, Entonces digamos son como... perfecto. Pero pues sí, alguna vez conocimos una persona que Listo. tenía buenos contactos y nos ofreció eso. Ah, Ahora hay otros abogados, por ejemplo, que ellos manejan toda la parte legal en el campo de la salud. Entonces ellos tienen bastante experiencia, tienen muchos contactos. exacto. Pero ellos cobraban demasiado por solamente darlos. presentarnos los contactos, digamos, a nivel Claro. gerencial. Claro, claro, ahí hay como ya cierto nivel, como ya hay como, Es ¿cómo un decirlo así? mercado más Exacto, un enfocado. mercado, exacto, Ujú. ya hay como un mercado ahí. Sí, así es. Ok, Es un vale, mercado vale, más pero enfocado. no, igual me sirve, ya ahí con eso que me dijiste, Vale, listo. me sirve. Bueno, vamos a proceder a hacerte una entrevista semi-estructurada. Quiero que por favor me respondas 3 preguntas y tú me vas a dar tu opinión.
La primera pregunta dice, ¿te gustaría ampliar tu círculo social? ¿Por qué? ¿Sí o no? Ok, sí, y más que me guste, es un requisito para el desarrollo de mi carrera, de mi labor como comunicadora. Okay. Es algo sumamente esencial tener contactos porque pues es de ti y de tu experiencia también depende mucho como el círculo social en el que te desarrollas. Muy bien, gracias. La segunda pregunta dice, ¿has sentido la necesidad de encontrar nuevas personas con las cuales compartir tus pasiones? Pues tanto como la necesidad, no. Pero creo que sí en algún momento pues... Explícanos ese momento, ¿por qué? Bueno, pues digamos, pues una de mis pasiones es el ejercicio. Me gusta mucho el deporte. El deporte. Y creo que el hecho de poder encontrar personas que sientan como esa misma afinidad con, con todo el tema del deporte, pues para mí es importante, ¿sabes? Porque no es lo mismo de pronto tú ir a entrenar con una persona a la que también le gusta, te motiva, te ayuda de alguna manera a progresar, que con una persona que no sabe nada de pronto, o no sé, no es lo mismo, ¿sabes? Como... Ok, entiendo. Perfecto, súper. La última pregunta es, ¿considerarías importante un medio, una empresa o servicio que pudiera ejercer una gestión directa para planes con personas que no conozcas, personas que compartan tu pasión, entre otras opciones, para hacer planes con experiencias únicas? Es decir, ¿tú qué tan viable ves la posibilidad de que exista una empresa o un servicio en la cual, valga la redundancia, hubiese un portafolio de servicios? Así como tú lo mencionabas al comienzo, tú necesitas contactos para tu carrera. ¿Esto cómo se llama? Networking. Tú necesitas encontrar a alguien con quien ir a hacer ejercicio. Entonces, digamos, ahorita vamos a enfocarnos, digamos, que en estos dos tipos de posibles servicios que pudiesen existir. Entonces, esta empresa se dedicaría como de alguna manera a entrelazar y conectar personas, servir como un intermediario. Te voy a poner un ejemplo. Con Juandi, él es un bailarín. Entonces, él en su labor necesita subir videos para alimentar a su público en redes sociales. Él me comentaba que para él a veces es difícil encontrar un camarógrafo. A veces se le complica esto. Nos dijo que le parecía muy interesante porque le encantaría utilizar este servicio para contactar a un camarógrafo y hacer lo que le sirva. En tu caso, pues no sé cómo lo podrías extrapolar a tu carrera, tendrías que explicarnos. Esa sería la parte de networking. Y la parte de pasiones, así como tú lo decías, este servicio se encargaría de agrupar a estas personas que comparten tu pasión o tus gustos para que puedan efectuar sus planes. ¿Qué opinarías sobre este modelo de negocio? ¿Qué tan viable lo ves? Quisiéramos pues saber qué opinas y cómo lo ves en tu carrera y eso. Bueno, pues personalmente me parece bastante viable y como necesario, porque en mi caso, y teniendo en cuenta, como te decía ahorita, mi carrera, muchas veces no encontramos fuentes o no se nos facilita el acceso a las fuentes periodísticas a las que necesitamos recurrir. Ejemplo, no sé, un técnico o un directivo de la FIFA o una persona que se encuentra en el Senado o un candidato a la presidencia, que son personas que son sumamente difíciles de conseguir, y más cuando eres una persona que a lo mejor no se desarrolla tanto como con estas personas, en el sentido de que no tienes o sea, tu acceso con esas personas es muy limitado, ¿sí?
Entonces sí me parecería como muy viable, muy necesario. En esos casos. Para solamente. esos casos, pues, que son como los más primordiales para mí, serían los más primordiales. Ok, listo. Para mí, no sé, también de pronto con el equipo de trabajo, camarógrafos, técnicos de sonido, en fin, si me entiendes, todo eso es muy, muy importante porque muchas veces uno empieza trabajando solo, ¿sí? Eso. Entonces, Explícame más de eso, como el que uno empieza trabajando solo, entonces, ¿cuál era la idea que ibas a decir? pues digamos, en el periodismo es muy factible, o sea, tú tienes dos opciones, o entras, digamos, como trabajando con una empresa grande que ya esté establecida dentro de la televisión, no sé qué, o empiezas, digamos, no sé, quieres crear un canal de noticias de pronto en Instagram, si me entiendes, cosas así, pues obviamente empezarías como independientemente. Entonces, ¿qué tendrás que hacer? Tendrás que conseguir todo tu equipo de periodistas, no sé, pues personas que sepan más como de redes sociales, obviamente camarógrafos, y así pues obviamente va creciendo el Ok. círculo social, pero es como más, digamos que en ese sentido sí sería más complicado. Sí, está bien. Aparte que tienes que conseguir, como te decía ahorita, las fuentes periodísticas, las personas a las que tienes que recurrir. todo Pero eso. lo más clave ahorita sería como lo de las fuentes, sí. Sí, sí, eso Ok. es lo más primordial, Listo. totalmente.